Gracias, señora presidenta. Bien, tras escucharlo, me da la impresión de que sí que hay un interés, como así me hubiera gustado y lo compruebo, en potenciar y apostar más decididamente por la infraestructura ferroviaria, de las que estamos tremendamente deficitarios en Andalucía después de un montón de años en las que la apuesta no ha sido por la movilidad a través del tren, sino de vías y autovías que nos estaban dejando desmantelado prácticamente el sistema ferroviario que teníamos. El documento que se aprobó en diciembre pasado del Plan Pista partía además del criterio de que la función esencial del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan. Y, sobre todo, hago especial hincapié en que sin generar más movilidad de la estrictamente necesaria. El objetivo final, por tanto, debía de ser garantizar la mejora de la articulación territorial y el transporte sostenible en Andalucía. Como bien ha dicho usted, y ha hecho mucho hincapié en varias ocasiones, ha apuntado a la bajada de las emisiones y la mejora de la calidad del aire que supondría esa apuesta por el ferrocarril, lo cual nos parece muy importante que se tenga en cuenta y como veo así es, porque además las políticas de la Unión Europea van en esa dirección y nos están diciendo que sobrepasamos con creces esos niveles de emisiones. Además, el presupuesto de su consejería, además, tras estos últimos presupuestos de Andalucía, tenía un incremento del 10%, teniendo en cuenta, además, que su consejería es una consejería eminentemente inversora. Nos parecía muy importante definir muy bien, en este caso, las prioridades de inversión. Nos parece que, de momento, van encaminadas hacia esa apuesta, aunque todavía hay exceso de planificación de grandes vías y autovías no del todo necesarias. Sí, lo que se pretende es disminuir la cantidad de emisiones, porque las políticas energéticas y de movilidad, y sobre todo de movilidad sostenible, nos sitúan en una situación de extrema vulnerabilidad ante el colapso de las energías fósiles que ya están en marcha. Sin embargo, debemos anticiparnos y trabajar para ser resilientes en esa civilización postcarbono hacia la que vamos. Es necesario priorizar los traslados interprovinciales en torno al ferrocarril y en las áreas metropolitanas mediante sistemas intermodales, tranvía, metrobús, red ciclista y espacios para el viandante, como vemos que así lo ha puesto de manifiesto usted en este momento. Sin embargo, la actual pista ha otorgado un papel muy relevante a los nuevos metros y tranvías, con los que se espera alcanzar en 2018 hasta 80 millones de viajes en transporte público en las grandes áreas metropolitanas de la comunidad autónoma. Eso habría que ver si realmente se consigue. No acaba usted de aclarar en esta intervención si, por ejemplo, en la cuestión de los metros y la movilidad dentro de la ciudad y en las áreas metropolitanas, el metro de Málaga, si está muy estancado o si va a llegar pronto, con prontitud, a esa estación de Atarazanas que vertebraría el centro y que, como usted ha dicho en varias ocasiones, haría que se alcanzasen esos 20 millones de usuarios, que rentabilizaría tanto económicamente como socialmente, sobre todo socialmente, esa infraestructura. Los demás metros y tranvías, tanto de la Bahía de Cádiz y del metro de Granada y el de Sevilla, nos parece que es un servicio público que no debe contemplarse como deficitario por las grandes mejoras y beneficios que generan en la población. Lo de deficitario desde el punto de vista económico a veces no es real, porque los beneficios superan con creces ese supuesto déficit del que a veces hablamos desde el punto de vista económico. Y ponerlo en servicio
después de tantos años en desuso, algunas de las líneas que están abandonadas, como ha comentado, por ejemplo, en el caso de Jaén, en el que tendrán que revisar el estado de los tramos que existían y que probablemente estén en un avanzado estado de deterioro, y tendrán que evaluar la inversión a realizar para reflotar, recuperar buena parte de esas líneas y ampliarlas para prestar el servicio al área metropolitana, porque, como bien ha dicho, Jaén es una de las ciudades que tiene una peor calidad calidad del aire. Y, en fin, todas estas cuestiones nos parecen fundamentales, y hacer también especial hincapié, que no le he escuchado en esta primera intervención mucho hablar del arco ferroviario mediterráneo, teniendo en cuenta que además hay fondos europeos que priorizarán las conexiones que den acceso a la red transeuropea de transporte. Se debería de abordar sin dilación el estudio y puesta en marcha o análisis, junto con la Administración correspondiente, que comiencen a dar la estructura a todo el territorio andaluz con ese arco, y aparte esa vertebración que debe incluir toda una red de ferrocarriles funcionales y eficientes, tanto para viajeros como para mercancías, en una extensa malla que no deje fuera las amplias zonas que existen ahora sin vertebrar dentro de nuestro territorio, puesto que la apuesta hasta ahora por infraestructura como el AVE ha supuesto un desmembramiento a efectos prácticos del resto del sistema ferroviario, del modelo ferroviario por el que hay que abogar, porque en materia de ferrocarril existe un retroceso más que evidente en las inversiones astronómicas que se han derivado hacia el AVE. Por ello, se ha renunciado, en cierto modo, a estructurar internamente todo el territorio andaluz, porque también faltan propuestas para apoyar la intermodalidad en los desplazamientos y en los usos tanto de ferrocarril como de transporte urbano, de autobuses o el plan de la bicicleta, por ejemplo. Hay que resolver, además, nuestros problemas, los de Andalucía, de movilidad de personas y también el de mercancías, porque hay carencia de esa planificación, como decía, por el puerto de Algeciras. Entra un volumen de mercancías que después se traslada, pasa a todo el territorio español en camiones, y eso es bastante insostenible. En materia de transporte, el interés común debería de promover esa movilidad sostenible, y están ausentes, en cierto modo, las políticas de gestión de la demanda, tanto en el tema de mercancías. Sí, voy concluyendo. Entonces, básicamente, quería que afinara ahora en su segunda intervención cómo están los plazos para la puesta en servicio del metro de Granada y por ejemplo, la llegada del metro de Málaga al centro de la ciudad, para aumentar esos beneficios y que se consigan el nivel de usuario que mejoraría tanto la calidad del aire como los servicios que se prestan, y en qué estado está el debate que hay encima de la mesa sobre el corredor mediterráneo, que vertebre toda Andalucía, o sea, desde Algeciras también con Almería, y que continúe por todo el territorio español hacia la salida hacia Europa. Gracias. Gracias, señora Molina. Continuamos, y para ello tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadano, el señor Hernández Báez, cuando usted quiera.